Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Colegio de Educación. Para mí es un total placer acompañarles en esta última clase, en esta aventura de educación, de aprender un poco de ese feedback realmente con todos ustedes. Para mí ha sido realmente un total placer. También un poco de nostalgia quizás porque terminamos de quizás vernos virtualmente en esta plataforma con todo el equipo de GCAP por darme la oportunidad de poder acompañarles. Desde ya quiero decirles que si pueden levantar su manito y los emojis a través del WhatsApp para saber si me están, del Google Meet, disculpen, para ver si me están escuchando bien y si me están visualizando bien. Buenas noches, buenas noches. Eh, por aquí nos escriben el equipo de capacitación y asesoramiento. Si se escucha bien o se escucha entrecortado, puedan desde ya notificarlo a través del chat para hacer esos ajustes y comenzar realmente nuestra última clase de este curso de psicología educativa. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Mayeli. Buenas noches, Eyenicita Tamaya Rodríguez. Buenas noches. Voy a revisar un poquito hoy. Ok, la mayoría me indica que se escucha bien. Quisiera saber si hay alguien que escucha entrecortado o hay un... Buenas noches, Mónica. Ok. Voy a dar inicio entonces a nuestra capacitación del día de hoy. Voy a compartirles, como siempre, nuestras diapositivas. Ok, vamos a dar bienvenida entonces a nuestro curso. Bien, sin más preámbulos, como siempre, darle la bienvenida a todos los participantes del curso de psicología educativa en nuestra clase número 5. Recordarles que soy el licenciado Wilder Cuicas, psicólogo con experiencia en distintas ramas de la psicología, pero en este caso nos vamos a enfocar en la psicología educativa. Como cada una de las clases, vamos a dar un pequeño repaso de eso que hemos aprendido desde ya. Hoy vamos a tener interacción como siempre. Ahora bien, vamos a conectar, vamos a tener esta primera dinámica para conectar saberes y vamos a hacer un repaso por cada una de esas clases que hemos tenido anteriormente desde la semana pasada. En la primera clase estuvimos conversando un poco sobre qué era la psicología educativa, sobre qué era la psicología educativa. Allí logran ver bien las diapositivas.
Como les indicaba, vamos a conectar saberes. En esta primera parte vamos a recordar lo que hemos trabajado estas últimas 4 clases. Clases bien interesantes que nos han ayudado a llegar hasta el punto que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a recordar un poquito. En esa primera clase nos estuvimos hablando un poco sobre qué es psicología educativa. Hablamos también sobre algunos pioneros de la psicología educativa y las enseñanzas que nos, de sus investigaciones que nos sirven hasta el día de hoy. Bien, lo que es la comunicación educativa efectiva surge del vínculo personal entre el y el estudiante. Sí, ya un poco sobre esa comunicación que se da. En la número 2, la clase número 2, comprendimos un poco sobre. Ok, veo que tenemos un pequeño asunto con el tema del audio. Permítame conectarme desde otro espacio, desde otra red, y ya me van a indicar si se escucha bien.
Ahora sí, me volví a conectar. Disculpe, tuve un pequeño problema con la red. Ahora sí me escuchan muy bien. Pueden levantar la manito para seguir proyectando y seguir comunicándoles nuestra clase. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, voy a retomar ahora el punto donde estábamos trabajando. Estábamos conectando con las cuatro clases pasadas. En la primera clase estuvimos hablando un poco sobre qué es psicología educativa, conversamos sobre esos teóricos que nos hablaron sobre esas investigaciones importantes dentro de la psicología educativa y de esta manera pudimos también hablar un poco sobre esa comunicación educativa que se da y ese vínculo importante que se da entre el estudiante y el. Ahora bien, en nuestra segunda clase desarrollamos un poco y comprendimos sobre el desarrollo cognitivo y emocional que permite educar desde la etapa del alumno, es decir, entender esas distintas etapas que el estudiante puede, de una u otra manera, por las que está pasando. Entonces, cuando entendemos desde esas etapas que el estudiante está desarrollando esas crisis en las cuales está evolucionando, entonces comprendemos que eh, necesitamos entender esas etapas para nosotros poder educar y construir ese puente de la comunicación y del desarrollo y de esa construcción de la información. Por aquí me escriben en el chat que no se escucha. Quisiera saber si solamente no me escucha una persona o realmente todos los estudiantes no me escuchan. Isabel me dice que sí se escucha, Álvaro también, Luisa también. En tal caso, el estudiante que no me escucha podría revisar su conexión para ver si es, eh, vale, está perfecto. Melissa también me dice, ok, voy a continuar entonces para que tengamos más eh, intervalos de información, que siento que nos obstaculiza un poco realmente el poder avanzar. Vale, voy a avanzar con esto que me indican los antes que sí me escuchan. Ok, ahora bien, en nuestra tercera clase estuvimos hablando de un tema bien importante, como lo es la inclusión. Esa inclusión que de una u otra manera nos invita a conocer las necesidades de cada uno de los estudiantes, que nos invita a entender ese cerebro distinto, esas necesidades educativas, ese ritmo, y también de otra manera nosotros poder fomentar como docentes esa inclusión. Hablamos de distintas estrategias de diversidad que nos invitaban a que fuesen con empatía, que fuesen adaptativas. Es decir, no solamente identificar que hay estudiantes con distintas diversidades, sino que también, y con necesidades educativas, sino también poder desarrollar esa empatía en el entorno, en quien a lo mejor no tiene una necesidad de este estilo, es también invitarlo. Por eso recuerdo que la clase estuvo muy conectada con el tema del fomentar eh, esa inclusión dentro de nuestras aulas de clases. Y por último, la clase que vimos hace un par de días, donde hablamos de esas metodologías activas, de estas herramientas tecnológicas que de hecho nos han dado la oportunidad de poder conectarnos y poder comunicar realmente esa información a través de estas plataformas, ya sea virtuales o de distintas maneras, pero que nos hacen conectarnos a eh, distintas esferas de distintos lugares, poder desarrollar la educación. Ahora bien, en este momento quiero leerlos un poco y en una sola palabra, ¿qué ha sido lo más valioso que han aprendido en este curso? Los leo.
Los leo en el chat. En una sola palabra, ¿qué ha sido lo más valioso que han aprendido en este curso? Ok, estrategias de enseñanza. A ver, ¿alguien más? Las etapas del aprendizaje. El amor a los estudiantes, qué lindo. Que hay diferentes necesidades de cada persona. Técnica, estrategia, el poder de entender cada expresión y conocimiento. Las etapas de la comunicación. Habilidades educativas. Cómo apoyar a nuestros estudiantes. Entender mediante sus actitudes. Una retroalimentación porque ya he estudiado estos temas. Educación comunicativa y social. Metodología de la acción. Ok. La empatía. Los conocimientos. Ok. Técnicas para trabajar en el aula. Qué bien, qué bien, qué bien leerles y saber ese feedback que de una u otra manera ustedes me están dando. Me parece, inclusión, mejorar la comunicación, un aspecto súper importante. Creo que hemos hablado muchísimo en este curso sobre mejorar la comunicación y cómo la comunicación puede impactar realmente en ese contexto educativo. Muy bien, agradezco entonces a todos los que se han sumado a esta dinámica. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra clase número 5 y aquí vamos a hablar del rol de psicólogo educativo y aplicaciones prácticas. Así que vamos a tener una clase bien interesante y bueno, les doy la bienvenida, pónganse cómodos en esta clase. Ahora bien, quiero que comencemos con esta frase. Educar la mente, educar el corazón, no es educar en lo absoluto. Esto lo citaba Aristóteles. Y me parece que es bien clave esta frase, porque muchas veces solamente queremos educar a nivel cognitivo, sin entender que cada persona también tiene un mundo emocional y que ese mundo emocional también impacta realmente en el aprendizaje. De hecho, lo vamos a estar viendo en ese rol que tenemos los psicólogos, en ese rol importante que nos puede ayudar quizás a nosotros también como educadores, nos puede ayudar el psicólogo para que ese aprendizaje, para que ese aprendizaje se dé de la forma más eficaz, más efectiva, aún hasta divertida y creativa, porque creo que la educación, como lo hemos recordado en las clases anteriores, no se trata solamente de mm, vaciar o de entregar conocimiento, sino también de crear esa experiencia educativa donde el estudiante termina siendo el protagonista de su propio aprendizaje. También me gustaría comunicarles un poco lo que cita o dice en una de sus conferencias María Alonso Puig, este doctor que después de descubrirse de tanto tiempo termina siendo un conferencista bien importante en nuestra era. Y él citaba que educar es mucho más allá que entregar, sino sacar. Él cita bien interesante esta frase, dice que es sacar. De hecho, los invito a poder ver dentro de YouTube una de sus conferencias, pues, pero en una que tiene por lo menos como 6 minutos, o un fragmento de una de ellas, él cita eso, que nosotros como docentes debemos es sacar de nuestros estudiantes ese potencial que está dentro. Y ahí lo podríamos conectar entonces con el tema y ese rol protagónico que tiene el estudiante. Por eso yo le citaba mucho que la educación puede transformar nuestra vida, la educación puede transformar sociedades, porque la educación nos transforma a nosotros. Entonces, ¿y cómo nos transforma? Cuando también nos volvemos protagonistas, cuando asumimos ese conocimiento, cuando entendemos que ese conocimiento debe estar conectado a esa realidad que yo vivo y cómo yo puedo utilizar el conocimiento para desenvolverme ante los desafíos de la vida. Por eso, en nuestro rol como docentes, es bien importante cómo nosotros cómo nosotros creamos ese contexto, cómo nosotros eh, generamos esos ambientes para que nuestros estudiantes también puedan ser protagonistas de esa educación.
Ahora bien, quiero que comencemos con este intro. Como pueden ver en esa imagen, tenemos a dos personitas, un psicólogo, una y un estudiante. Ahora bien, hoy nos detenemos a mirar con más detalle el corazón de este curso, el rol del psicólogo educativo, y no solo de su dimensión técnica o académica, sino como un agente de humanidad en la escuela. El psicólogo no solo es un evaluador, como muchas veces los vemos, que está así solamente mirándonos, que está solamente diagnosticándonos, como muchas veces me dicen, seguro me estás psicoanalizando. No, es un puente, en este caso el psicólogo educativo, es un puente entre docentes, estudiantes y familias. Alguien que acompaña procesos de crecimiento y desarrollo integral. Esta clase es una invitación a que nos miremos a nosotros mismos, no solo como profesionales, sino como personas que tienen la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de otros. Voy a repetirlo. Esta clase es una invitación a que nos miremos a nosotros mismos, no solo como profesionales, sino como personas que tienen la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de otros. Vamos a reflexionar sobre, en este caso, sobre las funciones del psicólogo, sobre las competencias y también sobre cómo prepararse emocionalmente ellos o los psicólogos para asumir ese rol con empatía, escucha activa, sentido ético y compromiso educativo. Ahora bien, ¿por qué es importante que el psicólogo esté en la escuela? ¿Qué impacto tiene su mirada cuando se suma a un equipo docente o escucha a una familia? Hoy no solo aprenderemos herramientas, también vamos a comprender mejor esa posición estratégica y sensible dentro de la educación. Bienvenidos a nuestra quinta clase. Hablemos un poco sobre qué es el psicólogo educativo. El psicólogo educativo tiene como principal propósito contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo su bienestar emocional, social y académico. Su rol se ha transformado en las últimas décadas, pasando de una mirada clínica aislada a una visión colaborativa, preventiva y orientada al acompañamiento continuo dentro de la comunidad escolar. Ahora bien, como pueden ver en nuestra lámina, vamos a hablar un poco de esas funciones que tiene ese psicólogo educativo. Y como primera, tenemos esa prevención y promoción del bienestar. Dentro de esas funciones, pues, el psicólogo diseña programas para fortalecer la salud mental, la autoestima, la convivencia y la resolución pacífica del conflicto, lo que llamaríamos en psicología asertividad, poder comunicar, poder resolver de la mejor manera esos conflictos que se dan y haciendo entender que esas emociones que nosotros experimentamos y esos pensamientos que tenemos tienen una alta, mmm, tienen un alta impacto en cómo nosotros afrontamos nuestras realidades, nuestros desafíos. Entonces, cuando tenemos un conflicto dentro del contexto educativo, el psicólogo puede intervenir como ese acompañante para poder dar herramientas, para poder mirar con otra perspectiva eso que está pasando y poder a las partes dar un feedback de la mejor manera y que también puedan comprender qué está sucediendo. En esta manera, el psicólogo actúa también como un mediador, pero no resuelve el problema, solamente entrega, educa con estrategias para que de esta manera eh, los participantes puedan entender que hay algo más que está pasando en este conflicto y puedan ver esas soluciones. Ahora bien, también dentro de otras funciones que tiene el psicólogo educativo dentro de la prevención y la promoción del bienestar, tenemos que fomenta hábitos saludables y entornos escolares seguros. Yo creo que este punto dentro de las funciones del psicólogo educativo es bien clave, porque si nosotros no trabajamos en la prevención y promoción del bienestar, entonces vamos a tener comunidades educativas mucho más eh, con altas estadísticas de salud, con problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque no necesitamos tener un problema para prevenirlo. O sea, realmente
Dentro de la educación, la prevención es la clave. Hay una frase que por un tiempo de mi vida siempre estuve compartiendo y es, la prevención es la clave para la educación. Porque muchas veces me encuentro en mi consulta que realmente los pacientes, hay muchas cosas en las que no fueron prevenidos, hay muchas cosas en las que no tienen información, entonces necesitan ser educados. Y qué mejor espacio, por eso les compartí en la clase pasada, qué mejor espacio para dentro de nuestros contextos educativos, nosotros educar sobre salud mental, educar sobre los diferentes trastornos, educar sobre la prevención, educar sobre el cuidado, educar sobre nuestra mente, educar sobre nuestras emociones, dar esos espacios para eso, así como también hablamos de fomentar la inclusión. Todo viene con el tema de la educación, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos adquirido, a partir de eso nosotros también nos desarrollamos y actuamos. Ahora bien, vamos a pasar a al segundo punto y es evaluación psicológica y pedagógica. Sin duda alguna, con este es la función que todos más se conectan. ¿Cuántos no van como docentes han enviado a un estudiante al psicólogo porque saben que él le va a dar una apreciación clínica, una impresión clínica, un diagnóstico, una perspectiva clínica? Y dentro de esa evaluación psicológica y pedagógica, vemos cómo el psicólogo educativo aplica técnicas e instrumentos para evaluar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes. Y por otra parte, identifica necesidades educativas especiales y propone estrategias de apoyo. Como vimos en los trastornos pasados que hablábamos de esas necesidades y diversidades educativas, y uno de los criterios o una de las claves que necesitábamos era que existiese de una u otra manera esa impresión de un psicólogo para que nos pudiera ayudar también a cómo poder dentro de nuestra aula de clase nosotros poder atender esta necesidad educativa. Pero entendiendo que muchas veces aunque vemos algunos factores, nosotros no determinamos, no está dentro de nuestras competencias como docentes, sino más bien dentro de las competencias de los psicólogos poder diagnosticar. Algo bien clave e importante, porque también entender que nosotros como docentes, el poder de nuestra palabra y algo con lo que yo trabajo muchísimo y es algo con lo que quiero hacer mucho énfasis dentro de nuestra clase también, el poder de las palabras que nosotros tenemos sobre nuestros estudiantes y ese poder también, de una otra manera, lo tenemos los psicólogos. Por ejemplo, yo personalmente cuido muchísimo el tema de dar un diagnóstico a un paciente, porque es como colocarle una etiqueta. Y ahora bien, luego para quitarle esa etiqueta es un trabajo. Entonces es importante entender que no eres un diagnóstico. A diferencia de los trastornos educativos que ya son unas condiciones, ya tu cerebro actúa de esa manera y necesitas educarte y educar a tu contexto. Pero, por ejemplo, en los trastornos del estado de ánimo como depresión y ansiedad, no quiere decir que eres una persona ansiosa. Puedes tener una tendencia a tener una personalidad ansiosa, pero no quiere decir que eres una persona ansiosa, porque si te etiquetas con eso, entonces desde allí ya automáticamente tu autoestima y tu afrontamiento para hasta los desafíos educacionales te van a costar porque ya tienes una etiqueta que te cuesta quitarte. Entonces eso es importante, que si nosotros como docentes o aún como psicólogos vemos algunas cosas y no hemos aplicado las pruebas necesarias, entonces no demos esos diagnósticos como definitivos. Ahora bien, dentro de las otras funciones que y competencias que tiene el psicólogo educativo, tenemos ese asesoramiento a docentes y equipos directivos. Es bien importante entender eso, que muchas veces el psicólogo va a ofrecer orientaciones sobre manejo de aula, estrategias de enseñanza, resolución de conflictos o adecuaciones curriculares. Esto lo hemos hablado en puntos anteriores, pero es importante entender cómo esa función del psicólogo educativo nos puede ayudar a resolver, a aligerar esa carga sobre los desafíos que como docentes podemos tener. También es en ese asesoramiento a docentes y equipos directivos también se encuentra este punto de promover un enfoque inclusivo en la educación, como lo compartíamos en nuestra clase específicamente de la promoción de la inclusión en la educación. Como siguiente aspecto, como siguiente función y competencia, tenemos esa orientación a familias. Y es que muchas veces los desafíos educacionales dentro o de nuestros estudiantes tienen que ver con ese contexto de la familia. Nosotros no podemos separar al estudiante de su familia, porque su familia le ha inculcado valores, lo ha enseñado, le ha dado muchos aprendizajes que de una u otra forma inciden en cómo él aprende. Y es por eso que aquí el rol del psicólogo educativo es bien interesante en
en educar, en orientar, en generar espacios de acompañamiento y formación para padres, sumamente importantes. Aporta también estrategias de crianza positiva y comunicación efectiva. Y yo creo que esos son puntos que siempre hay que recordar, siempre hay que estar recordando y como psicólogo educativo poder también crear esas formaciones, porque es importante recordar cómo impacta a este contexto familiar en la vida estudiantil y en el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Ahora bien, como número 5 tenemos la intervención en situaciones críticas, ya que sabemos que cualquiera de nuestros estudiantes también puede tener alguna situación complicada y el psicólogo educativo va a estar para poder abordar o para también referir a un colega fuera del contexto educativo. Pero en estas situaciones puede intervenir cuando esté en crisis alguno de nuestros estudiantes, poder intervenir de la mejor manera. Ya que el psicólogo actúa frente a situaciones de violencia, acoso escolar, crisis emocionales o emergencias psicosociales. Y también coordina redes de apoyos externas si es necesario, como les decía, conectar, vincular, referir a otro especialista que sea necesario para que pueda abordar esta problemática. Y por último, tenemos el apoyo al desarrollo de habilidades socioemocionales, ya que él promueve la educación emocional, algo que les he dicho muchísimo, la empatía, el autocuidado y el manejo del estrés de los estudiantes, porque entendemos que los retos educativos tienen, pueden sobrepasar muchas veces a nuestros estudiantes, entonces es importante también apoyarlos en ese desarrollo de habilidades emocionales. Yo resumiría mucho que las funciones y competencias del psicólogo en su mayoría están en educar, porque hasta para el tema de resolver un conflicto necesitas educar a las partes para que puedan entender qué es lo que está pasando. Entonces creo que la educación desde el ámbito de salud mental, de psicología, de promoción de la salud mental, tiene que ver mucho con ese educar, con ese crear esos espacios para hablar, para compartir, para desarrollar estos nuevos conceptos que adquirimos de nosotros, cómo funciona nuestra mente, en nuestro cuerpo, cómo es nuestra salud mental, porque nuestra salud mental no solamente está conectada a lo que pensamos, también es el ejercicio que dejamos de hacer, el tiempo que no dejamos de dar, la salida y el compartir que pueden tener nuestros estudiantes con su familia o no, porque esas habilidades socioemocionales tienen mucho que ver con todo, con el contexto que tienen nuestros estudiantes. Ahora bien, cuando hablamos de las competencias como tal del psicólogo, aquí tenemos eh, 5 competencias bien importantes que según la UNESCO y organismos como el Colegio Oficial de Psicólogos en los diferentes países, ellos destacan competencias básicas, las cuales incluyen primero la empatía y la escucha activa. Todo psicólogo educativo debe tener desarrollar definitivamente la empatía y esa escucha activa, ya que es clave para conectar con los estudiantes, familias y docentes. Imagínense un psicólogo que no tenga esa capacidad de escuchar y que solamente quiera hablar. Realmente es sumamente complejo, porque si no permite que esa familia, que ese docente y que ese estudiante se drene y comunique su situación, entonces va a ser sumamente complejo para también darle una impresión diagnóstica. También tenemos esa que, como segunda competencia, esa capacidad de análisis del contexto. Y es que el psicólogo puede interpretar realidades educativas desde una mirada crítica y contextualizarla, ya que necesita entender qué está pasando en este contexto educativo, mirarlo desde afuera y decir quizás estos factores, o dar una impresión diagnóstica y decir estos pueden ser los detonantes de estas situaciones, pudiéramos mejorar estos puntos y en conjunto con la comunidad educativa, ya sea directivos, padres, docentes y distintas personas que participen en el contexto educativo, poder abordar una problemática. En tercera instancia tenemos ese trabajo interdisciplinario. Recordar que el psicólogo no trabaja solo y que no resuelve todas las cosas, sino que él tiene esa habilidad para integrar su mirada con los pedagogos, los docentes y otros profesionales y entender que el psicólogo no está para resolverlo todo, sino dentro de sus competencias poder sumar y ser un, una pieza en ese rompecabezas para que funcionen nuestros contextos educativos. La número 4 es la comunicación asertiva y didáctica. Sin duda alguna, como psicólogos necesitamos desarrollar esa forma de comunicarnos, esa forma de entender que para cada contexto o para cada grupo, mejor dicho, de
cada grupo que forma parte de ese contexto educativo necesitamos comunicar de distintas formas. No podemos comunicar igual eh, con los profesores que con los estudiantes, ni con los directivos, ni con los papás. Entonces, esa comunicación asertiva y didáctica está para orientar sin imponer y acompañar sin juzgar. Definitivamente algo dentro de nuestra ética y que nos hace también poder conectar, porque recuérdense que nosotros trabajamos, por lo menos como psicólogos, con mucho con la vulnerabilidad, con esa realidad humana, con esa fibra, con ese contacto humano. Entonces es importante saber cómo se dicen las cosas, en qué momento, en qué contexto, cómo se utilizan, cómo nos dirigimos. Entonces es bien importante esa competencia. Y por último tenemos la ética profesional y confidencialidad, fundamentales para generar confianza en el entorno escolar. Entender que las personas que van a nosotros a comunicarnos sus realidades esperan que nosotros como psicólogos guardemos y tengamos esa ética importante. Es algo sumamente delicado. Creo que es algo con lo que todo el mundo, de una otra manera, se pregunta. Entonces, es un tema bien delicado, lo llamaría yo, y es importante que nosotros, como psicólogos, para los que están dentro de la clase con psicólogos, y aún para los que están en la clase que no son psicólogos, pero son profesores, entender que es algo sobre lo que ustedes tienen derechos como, como usuarios dentro del espacio psicológico, de la consulta psicológica, pero es algo que debemos hacer énfasis y es algo que necesitamos siempre mantener ese estándar de profesionalidad y confidencialidad. Ser psicólogo educativo no solo es tener conocimientos, es tener el corazón dispuesto a acompañar en procesos de transformación. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre ese trabajo interdisciplinario y esa colaboración con docentes y familias. Cuando hablamos de ese trabajo interdisciplinario y esa colaboración con docentes, es que la acción del psicólogo educativo no ocurre de forma aislada. Su intervención se potencia cuando se construyen redes de colaboraciones sólidas basadas en la confianza, el respeto mutuo y la corresponsabilidad educativa. Esto implica trabajar codo a codo con docentes y familias, entendiendo que la educación y la salud emocional del estudiante son una tarea compartida. Yo creo que aquí calaría muy bien la frase de colocar cada cosa en su lugar, porque muchas veces, por lo menos yo como psicólogo voy a comunicarles un poquito. Veo que también los papás esperan que nosotros eduquemos totalmente a su hijo. Y la verdad es que no. Hay cosas que nosotros nunca vamos a poder hacer por ellos. Y eso es importante siempre, los roles que cada uno cumple dentro del contexto educativo. Los profesores están para educar en ciertas cosas y sin embargo les suman muchísimo. Igual que los psicólogos para acompañar, igual que los pedagogos para ciertos objetivos y los papás para unos objetivos y unos roles también. Y sin embargo, la influencia de los papás y del contexto familiar siempre va a ser muchísimo más que del resto de las personas que comparten con ese estudiante. Entonces es importante y para eso quiero compartirles desde dos puntos. Primero, quiero hablarles en este caso con el trabajo interdisciplinario y la colaboración con los docentes. Aquí voy a compartirles 4 puntos y el primero es esos espacios de acompañamiento y asesoramiento. En estos puntos, el psicólogo apoya en la planificación inclusiva, el manejo del aula, los conflictos escolares y detección de señales de alerta emocional y conductual. Y también una evaluación conjunta de estrategias de enseñanza y aprendizaje adaptadas. También, como les hablaba hace poco también, ese psicólogo educativo también ayuda, también acompaña a ese docente en capacitaciones y talleres, ya sea para formación en competencias socioemocionales, inclusión educativa, primeros auxilios emocionales y manejo de estrés del docente, porque también ayuda a ese docente. Como tercer punto, tenemos esa observación del aula y la retroalimentación. Muchas veces el psicólogo va a entrar a esa aula con el permiso del docente para mirar, para tener una observación de qué está sucediendo, hacer ese acompañamiento y darle un feedback. Acompañar desde una mirada respetuosa y constructiva. Y también darle a ese docente unas propuestas para mejorar el clima escolar o fortalecer la motivación estudiantil. Y por último, tenemos ese diseño de intervenciones conjuntas, que
Se da por la participación activa en proyectos de aula o instituciones y la elaboración de planes individuales o lo que conocemos como PAI, que ese es también de una u otra manera esos planes específicos que hacemos para algunos estudiantes o adaptaciones curriculares. Ahora bien, vamos a hablar un poco de ese trabajo interdisciplinario y colaboración que se ahora con las familias. En primero está la escucha y la actividad y el acompañamiento empático, entendiendo que el psicólogo comprende, busca comprender el contexto familiar y valorar la voz de los cuidadores. Entender por qué dicen lo que dicen, por qué tienen esa perspectiva, qué han visto, por qué han tomado esa postura. Y también brindar esa orientación sin juicios y ni imposiciones, es decir, darle ese feedback como profesional y indicarles dentro de la línea del respeto, de la ética y de la profesionalidad a estos cuidadores o a estos padres en cuanto a su crianza, en cuanto a su contexto, qué cosas pueden estar pasando que están infiriendo en ese desarrollo cognitivo y educativo de nuestro estudiante. También tenemos que el psicólogo hace esas formaciones, esos talleres de formación para padres en temas como la crianza positiva, el desarrollo emocional, el apoyo escolar en casa y el uso saludable de la tecnología, que es un aspecto bien importante que en el ahora se está que es una realidad para, para nosotros. Y también tenemos esas reuniones individuales, ya que en esas reuniones individuales el psicólogo puede compartir esos avances, esas necesidades o preocupaciones sobre el desarrollo del estudiante. Y por último, generar esa alianza, la alianza de familia-escuela, que es importante porque somos actores activos dentro de ese proceso educativo de nuestros estudiantes. Y en este punto tenemos que invitar a la familia como parte del proceso educativo, no aislarla y construir puentes de confianza. Es importante entender que el desarrollo de un niño no ocurre en el aislamiento, sino en el tejido de las relaciones que lo rodean. Cuando éstas convergen con propósito, el potencial humano florece. Y esto lo citaba Uriel Boffrenbenner, el creador de la teoría ecológica del desarrollo humano, que el niño no está en un contexto aislado, sino que en ese tejido de la familia, del educador, del psicólogo, del psicopedagogo, de los directores, de todos los participantes del contexto educativo, se da, converge con propósito para que ese potencial humano que decía Mario Alonso Puig pueda salir a flote. Yo creo que si utilizamos esta frase, lo que podemos decir es crear esa esa tierra, las mejores condiciones en esa tierra para sembrar esa semilla y que salga esa planta y de fruto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Quiero ver sus manitos para ver si eh, van comprendiendo todo lo que he estado diciéndoles. Ok, muy bien. Me parece que ustedes son un excelente equipo, unos excelentes estudiantes dentro de esta clase. Ok, Mónica pone por ahí unas caritas de risa. Ok, muy bien, vamos a darle continuidad, que nos queda ya poco tiempo. Ok, vamos a pasar a esto, vamos a estudiar este caso. Vamos a estudiar este caso y vamos a hacerle un abordaje de cómo un psicólogo podría eh, darle, valga la redundancia, este abordaje a este caso. Les leo. Caso uno, el único que vamos a estudiar hoy. Mariana, 9 años. Situación, Mariana presenta dificultades para concentrarse en clase. Interrumpe constantemente y sus calificaciones han bajado. La docente refiere que no se queda quieta y que los padres no colaboran. Mariana es extrovertida, pero ha comenzado a aislarse en los recreos. Ahora bien, vamos a estudiarlo desde diferentes... ¿Qué hacer como psicólogo educativo? Vamos a estudiar estos 4 puntos que pueden haber. Primero, evaluación de ese caso. Ahora bien, ¿qué debe hacer el psicólogo en primera instancia? Cuando hablamos de esa evaluación de ese caso, cuando hablamos de esa evaluación de ese caso, el psicólogo tiene varias funciones allí. Primero, observación directa en el aula, identificar esos patrones de comportamiento
momentos de mayor quietud o dispersión e interacción con sus pares. Lo número dos que podría hacer, o que requiere hacer, es, en el caso de la evaluación de este caso, una entrevista al docente. Comprender cómo se manifiestan las conductas en ese contexto, frecuencia y explorar cómo se está manejando actualmente. Luego, una entrevista a la familia. Incluso si no hay colaboración activa, como indica en este caso la docente, que los papás no colaboran. Pero es importante saber esa parte. Se puede invitar empáticamente, mostrando preocupación genuina por Mariana. Encontrar esa línea de luz, porque también muchas veces las partes son, también generan una barrera a poder evaluar el caso, ya que en este punto estamos haciendo esa función diagnóstica y preventiva. Y por último, aplicar un instrumento de evaluación emocional o atencional adaptado a la edad, dibujos, escalas breves, cuestionarios. Ya esto va a depender de lo que el psicólogo considere que puede, qué pruebas aplicar, ya sean psicométricas o sean pruebas también proyectivas, también utilizar ese recurso del habla, eso que me comenta el estudiante, eso que me comenta, en este caso también los papás y también el docente, porque eso te van ayudando a construir el caso. Ahora bien, el análisis, ¿qué hacemos en ese análisis e hipótesis? Bueno, considerar, por ejemplo, en este caso, que Mariana puede estar experimentando alguna dificultad emocional, ya sea ansiedad, duelo, un conflicto familiar. Hay que ver, por eso es importante entender qué está pasando en ese contexto, porque entender que no todo es un trastorno, no, sino que muchas veces puede ser una etapa, algo que esté sucediendo en ese punto que hace que Mariana realmente no se desarrolle de buena manera, qué está pasando en su casa, qué cambios han sucedido. Entonces es importante nosotros poder mirar eso con mucho cuidado, mirar eso con mucho detalle, para no adelantarnos de una vez a dar un diagnóstico como tan a la ligera, sino mirar un poco más allá, entender que podemos ver un poco más allá, entender que no, qué está pasando dentro de ese contexto familiar. En este caso, ¿qué podríamos pensar? Que hay una posible presencia de indicadores de TDA, TDAH, pero sin diagnóstico clínico confirmado no se puede etiquetar. Como dice Pedro Pierre, tratar de llegar al fondo del problema. Eso es, descartar todas las cosas antes de dar un diagnóstico, como ya les compartía, porque muchas veces ese diagnóstico también es una etiqueta. Ahora bien, otra cosa que vamos a hacer dentro del análisis y de hipótesis del caso es ver si ese aislamiento reciente indica que hay algo que ha cambiado en su mundo emocional o social. Punto a punto. Ahora bien, en ese diseño de intervención educativa está esa función orientativa y mediadora del psicólogo. ¿Qué? ¿Qué se va a hacer allí? Se van a hacer tres cosas. Uno, primero, la línea del docente, es decir, proponer esas estrategias de manejo positivo del aula, refuerzo positivo, rutinas claras. En el caso con el docente también se pueden flexibilizar un poco las tareas que implican mayor tiempo de atención, ya que sabemos que Mariana no está dando todo ese tiempo de atención. Y otro punto también podemos asignar roles a Mariana que le den sentido de pertenencia, ayudante, líder de grupo de una u otra manera, para que ella se sienta mucho más activa en ese proceso educativo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la familia? Fomentar una reunión con un enfoque de apoyo y no de juicio, sugerir prácticas de rutina en casa, horarios de sueño y juego libre, ofrecer canales de comunicación directa, notas, mensajes breves para seguimiento, es decir, tener ese contacto. Familia, docente. ¿Y qué vamos a hacer con Mariana? Espacios individuales de orientación, mínimo de 15 minutos semanales, donde pueda hablar, expresarse y hacer juegos con reglas. También
enseñar estrategias de autorregulación emocional sencillas, semáforo emocional, respiración con burbujas, la botellita de la calma. Podemos buscar esos recursos. Eso por parte del psicólogo. Y por último, tenemos ese seguimiento de evaluación del progreso que es sumamente importante, ya que es importante establecer indicadores observables de cambio, mayor permanencia en las tareas, reducción de interrupciones, integración con compañeros y también hacer esas reuniones quincenales con la docente y la revisión mensual con la familia. Esas revisiones nos van a permitir ver ese paso a paso, como yo le digo a mis pacientes. Es importante que podamos ver y revisar ese paso a paso. Hay algo dentro de terapia que es totalmente medible y hay algo que no. Pero lo que sea medible, vamos a ir identificándolo para nosotros poder ver esos avances, porque entender que esos procesos emocionales son muchas veces lentos, pero si llevan un ritmo. Y si nosotros identificamos esos pasos de avances, entonces vamos a entender el ritmo que llevamos y cómo nosotros avanzamos. Y también evaluar qué cosas están ayudando a que por ejemplo, en este caso de Mariana, el proceso realmente se dé de la mejor manera. Es importante que en este caso nos podemos dar cuenta que se muestra como ese psicólogo educativo no solo detecta dificultades, sino que construye redes de apoyo, escucha activamente, promueve ambientes educativos donde cada estudiante tenga la oportunidad de florecer emocional y cognitivamente. Ser psicólogo educativo no solo es aplicar técnicas, sino acompañar en procesos, ver posibilidades y tejer redes de apoyo que transformen la experiencia escolar de los estudiantes. Y quiero compartirles esta frase. Educar va más allá de enseñar contenidos, es acompañar procesos, comprender historias, construir puentes para que cada estudiante pueda aprender desde su realidad y florecer a su ritmo. Como psicólogo, mi tarea es justamente esa, ser puente, ser escucha y ser impulso. Para mí ha sido un total honor acompañarles, ser parte de esta semillita de crecimiento que estoy seguro que hizo clic en ustedes, verlos durante estos días y poder desde la distancia sumarles un poco, pero también aprender, porque siento que he aprendido muchísimas cosas en esta aula virtual. Creo que para mí ha sido un total honor poder sumarles un poco a su formación. Sé que lo van a poder aplicar dentro de sus realidades educativas, dentro de sus hogares. Y bueno, no está de más decirle que se pueden conectar conmigo a través de cualquiera de estas plataformas que ven allí en nuestra diapositiva, como @psicowilderquick. Por allí voy a estar compartiendo en los próximos días también un poco de lo que nosotros hemos compartido dentro de esta clase y para mí ha sido un total honor. Me gustaría leerles para saber con qué se van en esta última clase y bueno, dejo un espacio libre también para leerles y para escucharles también si quieren hablar. Qué lindo, lo leo por aquí, sus comentarios de excelente, me gustó mucho las clases, esperamos verlo en otro curso como este. Bueno, claro que sí, me encantaría poderles dar otro curso. ¿Cómo no? Me gustaría. De hecho, pueden proponer algunas ideas de cursos de temas que le interesen y estoy seguro que nuestro equipo de GCAC va a estar allí eh, tomando notas de eso para poder nosotros conectarnos. Gracias a ustedes por compartirnos su conocimiento. Gracias, para mí es un total honor poder compartir de eso que he aprendido. Gracias, Nancy. Muy buenas las clases, bien explicadas, escribe por aquí. El mejor explicando las clases, lo extrañaré, Nayeli. Bueno, nos vemos entonces por alguna de las redes sociales, por ahí siempre estoy compartiendo. Navi Chulco, que siempre estuvo todos estos días, de verdad que un placer. Monic también estuvo.
Por aquí ponen, tienes una voz muy tranquilizante, seguro es porque, bueno, también es en la noche, estamos un poco más. Sería bueno un próximo curso del tema de hoy, del psicólogo y el abordaje. Bueno, puede ser bien interesante. Una pregunta, ¿cuándo hará el taller? Mayelis, ¿a qué taller te refieres? Muchas gracias por el tiempo brindado, ayudar y fortalecer más nuestra preparación como, creo que como psicólogo, como docente, vale. Creo que podríamos desarrollar un curso sobre docencia realmente, creo que podríamos hacer uno. Es un tema que me apasiona muchísimo, el tema de hablar sobre la docencia y cómo esas estrategias, cómo generar una clase. Podemos dar quizás un curso en esa línea, cómo generar una clase, cómo generar recursos educativos también, cómo evaluar ese impacto que pueden tener con los estudiantes. Sobre la psicología clínica, ¿cuánto habrá cursos? Ok, vale. Podríamos también dar un curso en esa línea. Habría que ponernos de acuerdo con el equipo de GCAT. Bueno, sobre psicología clínica hay muchísimos aspectos que desarrollar realmente. Podríamos desarrollar una sobre entrevistas psicológicas, por ejemplo, cómo nosotros conectamos esos conocimientos de la universidad también a la realidad de la consulta, porque creo que es algo que pasa muchísimo. Creo que los miedos y todo eso para nuestras primeras intervenciones es realmente eh, bien interesante. Bueno, habría que ponernos de acuerdo con el equipo para ver nuestras agendas y poder dar esos cursos. De verdad que yo encantado de poder comunicar y desde la experiencia también, porque creo que la experiencia te ayuda mucho a poder tú comunicar y sumar a otros también que están eh, en las mismas realidades y que realmente nosotros como seres humanos siempre tenemos algo que enseñar, que hemos aprendido y yo realmente siempre termino aprendiendo muchísimo en estos cursos. Bueno, Navi, Chulca, todavía no lo tenemos reservado, seguro lo vamos a tener en los próximos eh, días o en los próximos tiempos, posiblemente. Hay que acordar a ver qué logramos con el equipo. Pero bueno, para mí ha sido un placer acompañarles. Me voy a despedir y como siempre agradecerles realmente porque he aprendido muchísimo, pero también porque he compartido muchísimo con ustedes. Creo que desde esta ventanita ha sido un total reto para mí, ha sido una aventura, ha sido una oportunidad, pero sobre todo ha sido también una experiencia de aprendizaje con todos ustedes. Creo que les suman un poquito también a mi vida, también el aprender con ustedes. Así que bueno, espero verles. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales, por allí me pueden escribir también con gusto. Por allí están eh, lo que hago para servirles de una otra forma, para sumarles y para también tejer esas redes de apoyo entre unos y otros. Un gusto acompañarles y como siempre agradecerle a todo el equipo de GECA por la oportunidad. Recuerden que estamos comprometidos con la enseñanza y también que pueden seguir en las redes del instituto en las diferentes plataformas de redes sociales y bueno, comunicarse con ellos. Para mí ha sido un total gusto eh, estar con ustedes y bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. De verdad que muchísimas gracias. Que tengan buenas noches y que todo lo que hayan aprendido lo puedan poner en práctica en sus distintas realidades educativas. Sin más que decir, me despido y que todo eso lo puedan aprender. Seguro le van a enviar también toda la información de nuestra última lámina. Así que bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Un placer.